buenas noches. Ahí estamos. Hola, posadeños, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá Buenas noches. estamos. Buenas noches, buenas noches. Estamos en una transmisión especial, ¿no? Saludamos a toda la audiencia y atrás de cámara está Edgardo, falta solamente Luciano, que no se pudo conectar desde Bariloche, pero estaríamos los del Centro Castellani todos juntos, hoy por primera vez, ¿eh? En la posada, así por Sí, lo menos Sí, virtualmente. sí, sí, sí. sí. Yo, Algo inusual de nosotros esta posada, Ujú. pero bueno, con la seriedad de siempre. Sí, Exactamente, y no antes sé si de... con tanta seriedad, perdón, Lean, porque nos reíamos, no, se reían hace un ratito de mi peinado. Y yo no les voy a explicar porque además volví a la cerveza de las primeras posadas y con este peinado iba a quedar medio mal. Pero bueno, explicaba que bueno, era por un tema que quedó así el pelo, ¿no? es Pero, Por que pero supuesto, por no sé, supuesto. bueno, Mientras quede pelo, no, obvio. Bueno, hay pero que me peinarse. pondré boina. Sí, sí, sí. Pero bueno, quería aclarar eso porque arrancó ahí Mariano muy serio y bueno, lo quería decir. Perdoná, Lean, que yo interrumpo Pero de no, no. melodísimo. Bueno, esto es un poco, digamos, lo que hacemos nosotros habitualmente cada 15 días de juntarnos y charlar de todo. Y explico brevemente por qué se nos ocurrió esto de hablar de todo un poco. Porque siempre nos quedan temas en el tintero y nos hemos dado cuenta de que en el caso de los jóvenes principalmente, nosotros obviamente ya no lo somos, o sea que nos referimos a los chicos, ¿no? Que, que por ahí a través de WhatsApp o personalmente nos hacen preguntas, claro, porque como nosotros siempre decimos, no se puede desarrollar todo, tiramos hilos. Bueno, entonces dijimos, bueno, alguno de esos hilos que tiramos, agarrémoslo y toquémoslo un poquito más. ¿Eh? Así que esa es la idea de hoy. Espero que les sirva también. Vamos a tratar de hablar lo máximo que se pueda en un tiempo reducido, ¿no? Pero, sí. Claro. pero pensando, esto lo hablábamos, pensando justamente en esos chicos que están medio como que no entienden algunas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, como para arrancar suavecito, ¿no? Vamos a arrancar con este tema que fue idea del negro, ¿no? Que es la sinodalidad, ¿no? Esto de que se está hablando mucho en la iglesia, ¿no? Que, Sí, que, realmente, que ve- sí. realmente decías vos esto de que es como para que los más jóvenes entiendan, pero arrancar por este tema es muy interesante porque, digamos, es un tema que produce muchísima confusión en todos los órdenes, digamos, jóvenes y no tan jóvenes, adultos y sobre todo gente mayor que han sido fieles a la iglesia y de repente se encuentran en esta situación que señala un gran caos, digamos, deja perplejos a más de uno y está interesante conversar acerca de esto. Sí, y aparte, porque este sínodo de la sinodalidad, de alguna manera, es que el modernismo en la iglesia, ¿no? Esa herejía que es el conjunto de todas las herejías, Ujú. es como que se ha sacado la careta, ¿no? Bien. Entonces, el sínodo de la sinodalidad van a tratar temas que no son, digamos, lo van a tratar mal, van a querer arribar a conclusiones contrarias a la tradición. Sí, Incluso nosotros ya percibimos desde hace tiempo, ¿no? Pero concretamente con esto, el daño que se está haciendo por el simple hecho de mencionar los temas como abiertos al debate, cuando no están nada abiertos, están cerrados y hay una definición, ¿no? sí, Sí. Yo sí, creo que en la idiosincrasia de la gente, yo creo que se percibe como una democratización de la opinión y de la instauración de cosas que se logran por consenso. Y es interesante ver incluso las conclusiones que se han arribado, por ejemplo, en las sí, parroquias de barrio, Uh -huh. que se han metido temas que incluso van directamente y que son contrarias a la doctrina católica sí, y que directamente no se pueden tratar. Es muy burdo
por ejemplo, la introducción de las mujeres como sacerdotes, e incluso algunos temas como políticas de género dentro de la Iglesia, con un sentido como de misericordia, cuando la doctrina es muy, muy clara en ese sentido. Entonces, ese tipo de cosas, yo no sé cómo se filtran, digamos, para que lleguen como conclusiones que después se traten en Roma directamente. Sí. Pareciera como que ya está como hecho, digamos, como si fuese una planilla. En verdad sabemos cómo se filtran, ¿no? Es una manera de decir, no sé cómo llegó esto ahí. Sí, Claro, lo sabemos, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, yo recuerdo hace unos años cuando me tocó renegar en un seminario sobre catequesis que tuve a una monja de Rosario famosa, famosamente progresista, nos La enseñaba, hermana Casielo. la hermana Casielo, nos enseñaba Buenísima. teología de la Iglesia, es decir, una eclesiología basada, por supuesto, en las ideas del tercermundismo, de la teología de la liberación, donde lo que se enseñaba era que la Iglesia no debía ser piramidal, sino según la concepción de un pueblo de Dios en un sentido circular o comunitario donde ya no existían más jerarquías, ¿no? Entonces, esto yo te estoy hablando desde hace 25 años atrás, donde, ya te digo, en un seminario se venía inyectando esta idea de transformar la Iglesia profunda, digamos, en una eclesiología de base donde las comunidades tenían, digamos, un trato de igual a igual y sobre todo esta idea de lo pastoral diluido en la misma, comunidad. Entonces, de repente, lo que uno percibía, termino con esto, lo que uno percibía es que lo que se estaba atacando era el sacerdocio, el sacerdocio que tiene a Cristo como arquetipo, ¿no es cierto? Sí, hace perdón, Nahuel. Sí. Sí, dale, Nahuel, dale. Es cortito, Juan, perdóname, que le quería preguntar a Negro porque dijo una cosa que es interesantísima y que quería saber la opinión de él y bueno, y ustedes a ver qué opinaban, porque no es una falsa humildad, sino que dentro de todos los que estamos soy el que menos maneja la cuestión. Por eso lo que se me viene sí a la mente para consultar de Negro, o el que quiera responder, es esto que hablan de la democratización, de esta cuestión circular u horizontal, ¿no? Que es propia del progresismo, ¿no? Y del modernismo. Consultarte, porque a mí se me viene mucho esto de que viene de la Revolución Francesa, Negro, del tema de la igualdad, la libertad y la fraternidad como armas para destruir a la Iglesia Católica, a la cristiandad, que estaban erigidas sobre los pilares de, fíjate, orden, jerarquía y caridad, atacando especialmente el del medio, digamos, el de la jerarquía. Puede ser que vaya por ahí, ¿no? Que es como para tratar de destruir el pilar ese también. Sí, definitivamente. Además, sobre esto hay, digamos, bueno, vos mencionás la Revolución Francesa, ¿no? Se viene trabajando sobre esta concepción eclesial desde hace añares, décadas, centurias tal vez, y también tenemos grandes teólogos que lo han notado. Entonces nosotros de ellos hemos aprendido esto de querer, el error de querer sacar el misterio de la Iglesia tal cual como Cristo la había fundado. Es decir, Cristo, cabeza de la Iglesia, la fundó sobre el cimiento de Pedro. Entonces, naturalmente hay una revolución en la eclesiología que tiene como base una especie de naturalismo que se recibe de las concepciones de la democracia moderna, ¿no es cierto? Este sentido de igualdad falso, que como dice el padre Castellani, además, es el protestantismo y todas las corrientes heréticas tomaron ideas cristianas, ideas católicas, de origen católico, y las transformaron y las dieron vuelta. Entonces, cuando ellos hablan de igualdad, están tomando el concepto teológico de que todos hemos sido creados por la misma mano de Dios en igualdad de dignidad. Pero eso es desde un punto de vista humano, creatural, ¿no? Verdad, Aquí verdad es vuelta locas, dice Chesterton. Verdad es vuelta locas.
Sí. Entonces se introduce ese error, digamos, y se pone pata para arriba, esto mezclándolo con concepciones liberales de la igualdad universal que postula el liberalismo francés y todos los posteriores, ¿no? Pero está bueno distinguir ese punto, porque, digamos, es ahí donde se infiltran concepciones equívocas, oscuras, mezcladas, y la gente común se lo traga, ¿no es cierto?, por decirlo así. Yo, sinceramente, empecé dando un ejemplo de hace 25 años de atrás, cuando cursaba esa materia, y realmente era impresionante, pero yo advertía, pero el resto no lo advertía, entonces yo discutía con eso. ¿Cómo van a proponer una iglesia de iguales entre iguales? No, eso es un error grave, ¿no? Sobre todo que ataca contra el sacerdocio de Cristo, digamos. Sí, yo le quería decir justo ahí con respecto a esto. El fin de semana me pasó algo muy, muy extraño, ¿no? Porque fuimos a misa con la familia a una ciudad cercana donde vivimos nosotros, y había hay un sacerdote, ¿no es cierto?, bastante joven, que en un momento nos pusimos a hablar a la salida de misa sobre el tema de las vocaciones, ¿no es cierto?, toda la crisis vocacional y demás, y bueno, y ahí fue cuando él me dice, hay una desacralización de la liturgia, y esa desacralización hace que se mundanice todo. Y es un sacerdote joven que uno lo ve y dice, no, este muchacho no debe tener mucha idea, pero yo creo que hay que darle gracias a Dios que todavía quedan sacerdotes jóvenes. Nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestra arquidiócesis está bastante complicada en ese sentido, pero todavía hay sacerdotes jóvenes que no han sido del todo bien formados en nuestro seminario, pero que lo ven, ¿sí? Que lo ven hasta, diría yo, hasta con sentido común. Y en ese caso, él me decía, tuvimos una reunión una vez con todos los sacerdotes y nos dio una conferencia un ex seminarista, creo que era jesuita, y fue de terror. Y el tipo decía, y una frase que a él le había hecho muchísimo ruido y que después le habló con otro sacerdote y le dijo, no podemos aceptar esto. El tipo dijo, el pueblo se alimenta solo. Y me dice, y el muchacho cuando me dice eso abrió los ojos así y dijo, el pueblo nos dijo a nosotros en una reunión de sacerdotes que de esos tipos retiros que hacen, ¿no es cierto?, los sacerdotes, el pueblo se alimenta solo, refiriéndose a la Eucaristía. O sea, claro, en una cuestión vocacional, si a un sacerdote le dicen eso, listo, él mismo dijo, bueno, entonces ¿qué hago yo siendo sacerdote? Cuelgo la sotana y me voy con una chica y ya está. No tiene sentido. Si el pueblo se alimenta solo, claro. ¿Para qué está el ministerio sacerdotal, no es cierto? ¿Para qué está la vocación religiosa? ¿Para qué están los sacramentos? O sea, el sacerdote pasa a ser un mero, ni siquiera me atrevo a decir que un administrador de sacramentos, porque ni siquiera eso hacen, ¿no es cierto? Es la protestantización de la iglesia. De la iglesia, exactamente. Y bueno, detrás de esto hay que ver lo sobrenatural, creo yo, que es el ataque constante del demonio, que ya lo dice Cristo en los evangelios. Yo di permiso para que los zarandeen como al trigo. Es el constante ataque del enemigo que no tiene descanso, ¿no es cierto? No tiene descanso. Por eso yo creo que también hay que redoblar en la oración, sobre todo por los sacerdotes, por las vocaciones, sí. La oración, el sacrificio, es fundamental, hoy es fundamental, no hay otra. Bueno, porque es importante destacar lo que vos decís, Juan, de este sacerdote que uno sabe que tal vez no tuvo la mejor formación, pero sin embargo tiene fe. Y por ahí va la mano, porque nosotros nos damos cuenta, y lo hablamos muchas veces acá, cosas que vemos, homilías que escuchamos, ¿sí? Creen en otra cosa. Y esto que vos decís demuestra que no, que sigue creyendo en lo de siempre, que es cuestión de que, no sé, ayudarlo un poco. No, bueno, y yo creo que también es cuestión de que la gracia actúa, si uno permite que la gracia actúe, en definitiva, ¿no? Este sacerdote se ve que tiene una vida de oración profunda, tiene fe, como decís vos, tiene fe, y bueno, la gracia actúa en él. Si no alimentamos la gracia, no alimenta su propia vocación,
Porque él me decía, ustedes también como matrimonio tienen que vivir alimentando su amor matrimonial esponsal todo el tiempo. Bueno, Sí. para nosotros es lo mismo en nuestro ministerio. Claro. Y todas esas charlas que tienen, los hunden. En vez de elevarlos, los hunden. Y terminan, claro, después terminan con la guitarrita, cantando pavadas, y tal vez se pierde una vocación excelente. Yo a veces pienso, ¿no?, que cuántos doctores de la iglesia estaremos perdiendo por este tipo de cosas, ¿no? Porque capacidades a veces nos faltan. Ahora con lo que dijo Nahuel, hablando de la Revolución Francesa y el igualitarismo, y que Ariel dijo que efectivamente, ¿no?, que es así, a ver, se viene trabajando en la destrucción de la iglesia hace muchísimos años. Convengamos que si uno tiene que poner un hito, podría decir, bueno, a partir del Concilio Vaticano II, definitivamente algo pasó que no fue bueno, ¿no? Digamos, ya es difícil negarlo, ¿no? Y todo esto lleva a, porque uno escucha mucho ahora, la iglesia de todos, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Con que, a ver, incluso diciendo una verdad, sí, queremos que todos sean católicos, pero de acuerdo como tiene que ser. Y lo que estamos viendo es que la iglesia de todos significa comunión en pecado mortal, aceptar las desviaciones morales sin decir una palabra, ¿no? Entran todos. Y eso es una herejía, no es verdad. Es como decía, bueno, padre amigo nuestro, el padre Guido, digamos, es lo menos misericordioso que hay, porque lo mantiene en el error a la persona. Claro. Sí. Y esto bajo el error de que, digamos, estamos en la época de la misericordia, ¿no? Como que esta nueva iglesia es más misericordiosa, lo cual no solo es un error, sino que es una afrenta a la misma iglesia, ¿no? Porque la iglesia ha sido pregonera de la misericordia en sus 2000 años de existencia, y realmente si algo identifica la fe católica es justamente en esto de predicar el perdón de los pecados, ¿no es cierto? Ahora se viene justamente a igualar todo en un plano puramente naturalista, donde, bueno, de repente cualquiera que entre ya está, digamos, no es cierto, bienvenido, nos tomamos de la mano, nos abrazamos y bailamos al son de la guitarra y ya está, digamos, somos todos católicos. Cuando en realidad Cristo, cuando cura un enfermo, o incluso cuando redime a Santa María Magdalena, le dice que no peque más, ¿no? A partir de ahora no peques más. Entonces está la conversión, y eso es muy claro. Digo, ¿no? El verdadero sentido de la misericordia pasa por el perdón de los pecados, que solamente se transmite a través del perdón sacramental, y eso es algo que está ausente. Entonces uno a eso le produce pavor, digamos, ¿no? La Muchas veces está en el confesionario, claro. ¿no? Sí. Y de eso no se habla hoy. No. Digamos, es como que está todo bien. Bueno, es la protestantización. ¿Qué ibas a decir, Mariano? No, que muchas veces Cristo, antes de hacer un milagro, antes de una curación, a la persona la ponía a prueba para ver la fe de esa persona, para sacar el tesoro que tiene en el alma esa persona, ¿no es cierto? Mientras que hoy en día es al revés, no se necesita ningún requisito para que estemos todos juntos. Entonces es un contraste muy, muy grande. Basta leer la Biblia y tratar de reflexionar en ese tema para saber de que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Como que estamos en dos iglesias, una iglesia que es fiel a Cristo y otra que es como una iglesia publicitaria. El contraste se llama pelagianismo, que es suponer que la salvación viene de sí mismo, digamos, que uno mismo es el artífice de su propia salvación, negando la gracia. Entonces, esto es grave, porque son los viejos errores del protestantismo. Digamos, salvación sin sacerdocio, sin sacramentos,
y sin el influjo de los dones de la gracia santificante, las virtudes teologales y todo el organismo espiritual que significa la vida interior. Entonces, acá no advertir esto es, digamos, descuidar realmente la misericordia, porque ser misericordioso con un pecador es invitarlo a la vida de la gracia, que es lo más extraordinario que hay, que además es darse cuenta que la misericordia es algo que viene de Dios, no viene de uno, ¿no? Es un don gratuito de lo alto. Entonces es muy serio realmente confundir este plano. Sí, y además tiene, digamos, es todo un combo que cuando uno lee las noticias, digamos que cada 3 o 4 días se asombra, o cada vez se asombra menos, porque ya entiende cómo viene la mano, ¿no? De las barbaridades que se están haciendo. Por ejemplo, la semana pasada nos enterábamos, y, digamos, de una de ellas que nos causó especial dolor, ¿no? El tema de que Zaffaroni haya sido nombrado en el Vaticano con un cargo, hay una comisión que no sé cómo se llama, pero, a ver, Nahue, vos que estás en la profesión, digamos, y en la universidad, Zaffaroni, si podés decir brevemente quién es, para que la gente que por ahí ha escuchado que alguien se asustó, pero que no lo conoce, sí, bueno, ¿por qué estamos hablando de Zaffaroni como algo grave? Bueno, primero, para nosotros es muy especialmente grave, por una cuestión personal, además, porque nuestro amigo Héctor Hernández, que Dios lo tenga en su gloria, escribió mucho en contra de lo que Zaffaroni representa en Argentina, que es el garanto abolicionismo, ¿no? Que tanto daño nos ha hecho, y que ahora aquellos que no lo criticaban, lo critica todo el mundo, ¿me explico? Y ahora todo el mundo critica, pero nadie lo cita a Héctor, ¿me explico? Que era el que en la soledad luchaba contra todos, incluso todos los que critican ahora, en aquel momento estaban callados. Entonces, por eso yo creo que esto también, este comentario por ahí que estamos haciendo es también un homenaje a Héctor, ¿no? Es decir, respecto a que tenemos que resistir estas cosas también, el tema de Zaffaroni, también en nombre de Héctor, ¿no? Y en su memoria. Porque es también mancillar la memoria de Héctor. Entonces eso, a mí me duele muy especialmente. Que si bien lo conocí por poco tiempo, fue muy intenso la amistad con él, porque realmente era una persona muy especial, muy especial, y muy grata y muy cara para nosotros. Entonces, el enemigo se hace más grande todavía para ser derribado, ¿sí? Exacto. Perdóname, Lean, que me extendí eso, pero simplemente que simplemente digo que estamos refiriéndonos a Héctor Hernández, ¿no? Héctor Hernández, dije, sí. No te había escuchado el apellido. Dije, sí, Héctor Hernández, sí, obviamente. Bien. No, nuestro amigo Héctor Hernández. Creía que lo había dicho, lo que pasa es que no, capaz que no escuché. Me emocioné porque realmente lo digo con emoción, porque la emoción, si bien no voy a hacer el programa, acá que parezco que en un rato me voy a largar a llorar, no me refiero a eso, sino que me refiero a que nos despierta ese espíritu de lucha, ¿no? A eso me refiero, no de llanto. De lucha, porque da, es decir, Héctor de batallar, porque nombran en nuestra iglesia al propio enemigo, que es representante del progresismo, el progresismo en todas sus instancias, porque, a ver, siendo responsables, los invitamos a que pongan el nombre y busquen quién es, busquen las noticias y van a encontrar, ¿no?, todos sus antecedentes, no en lo jurídico, me refiero a sus conductas, sus conductas de manera personal, ¿estamos? Sí. Lo que también propugnaba o impulsaba, ¿sí?, no solo el garanto abolicionismo, sino el aborto, ¿me explico? O sea, el genocidio prenatal, es decir, realmente una persona nefasta. Pero cuidado, Lea. Regenteador de prostíbulos. Pero déjame decir algo porque yo siempre pienso, Nahue, en como arrancamos diciendo, en los jóvenes, ¿no? Ahora estamos hablando de un personaje que, si uno hiciera una línea
de quiénes son los peores que hubo en la Argentina, ¿no? Estaría en la misma línea que Moreno, Rivadavia, Sarmiento, hasta llegar acá a Zaffaroni. Pero sin dudas, pero porque es un enemigo de Cristo. Exacto. ¿Me explico? Porque es un enemigo de Cristo, porque más allá del enemigo contra la nación, me explico, por los intereses que representa, porque uno no puede hacerse el distraído, representa intereses de agendas internacionales, me explico. O sea, la International Planet Parenthood es una organización internacional, o sea, representa intereses que no son nuestros, pero además es enemigo de Cristo. Entonces, lo que pasa es que si uno une eso, esta designación, con otras designaciones, como por ejemplo, que se han dado no me sale el nombre, pero es una institución muy importante del Vaticano. Ahí lo busco. Vinculada ¿Cómo? ¿Te referías a la asignación de Tucho Fernández? Sí, pero me refiero a las cuestiones científicas también, Lean, sí. Que se han nombrado, no me sale en realidad la institución, pero en instituciones de regambre científico del Vaticano y de nuestra Iglesia, a gente que está a favor del aborto, a favor de la eutanasia, ¿me explico? Es decir, que son nuestros enemigos directos. O sea que esto no es una designación, digamos, aislada, que vos decís, bueno, se ha cometido un error, sino que es muestra de todo lo que está pasando. Bien, pero a ver, con todo esto que dijimos, Mariano esbozó ahí al pasar, yo lo escuché, esto de que son dos iglesias, ¿no? Acá hay algo importante también para charlar, ¿no? Porque está lo que para mí creo que de la mejor manera que se entiende es lo que nos ha enseñado el padre Julio Membiel, ¿no? Las dos iglesias en una. Claro. La iglesia de la publicidad y la iglesia de las promesas. ¿Cómo? Qué misterio, ¿no? Eso de que estén juntas. Pero ¿no les parece que el misterio se simplifica un poco cuando uno entiende bien, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña? Sí, por supuesto. Se nota, se ve claro eso. Y es hasta chocante tener que soportarlo, pero es así. Sí, un amigo muy querido me decía una vez, yo fui a hablar con él, en realidad él vino a casa y estábamos hablando de todos estos temas y de todo lo que uno sufre por todo esto, ¿no es cierto? Y me decía, bueno, pero hay que tener esperanza y hay que saber ver las cosas de otra manera, ¿no es cierto? Estamos en un tiempo de una gracia espléndida porque podemos ver bien distinguido el trigo de la cizaña. Tal vez en otro momento de la iglesia o en otro momento de la historia de la iglesia no se veía, estaba todo más encubierto, era más difícil, o sea, uno tenía, bueno, tenemos aparte a los grandes pensadores, a los grandes sacerdotes que nos han despertado todo esto a nosotros y nos han hecho ver esto también, porque personalmente por mis propias fuerzas no podría, pero bueno, esa gracia de poder distinguir bien del trigo de la cizaña, que no es poca cosa, eso hay que tenerlo muy en cuenta, es como decís vos, Leandro, está bien definido, o sea, ahora sabemos bien quiénes son, porque salieron a la luz, están a la luz, no están a las tinieblas. Son de las tinieblas, pero están a la luz, digamos. Sí. No sé si me explico. Sí. Lo paradójico que puede resultar, justamente, puede resultar paradójico esto de estar, digamos, en el mismo lugar, en la misma iglesia, ¿no? Sí. Bueno, yo lo repito porque a mí me aclaró mucho el panorama esto, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña, y además aceptar, por más que no es lo que a uno le gusta, pero acá no nos basamos por lo que nos gusta, ¿no? Que un papa puede ser muy malo. No tiene o sea, en ningún lado está dicho que no puede ser malo. Claro, sí. Bueno, lo hablamos con Pablo Marini y lo hablamos el otro día. Que es el Papa, digamos,
pero que puede ser malo tranquilamente. Ya lo hemos pasado a lo largo de estos 2000 años de historia de la Iglesia, hubo muchísimos que fueron malos. Es más, si uno se pone a calcular, los que fueron santos canonizados son muy pocos, Sí, ¿no es sí. cierto? Sí. Pero en este, convengamos que de todas maneras estamos hablando de una época especial, ¿no? Yo creo que no es comparable. Sobre todo porque, a ver, No, desde el sobre punto todo de... por la confusión que se produce, Leandro. Claro, sí. Sobre todo por la confusión que se produce. Porque antes vos podías tener dos papas en Europa que reinaban al mismo tiempo, supongamos, pero que se contradecían mutuamente y discutían mutuamente X verdad o X Claro, cosa. sí, sí. Ahora tenemos uno que no dice esto es negro y esto es blanco, da grises, Sí, ¿entiendes? Entonces, claro, el que no está, el que está titubeante en la fe, se relaja y dice, bueno, total, ya está, o sea, puedo convivir, los mismos sacerdotes te lo dicen, hay sacerdotes que dicen que la doctrina ya pasó, que la doctrina de la iglesia ya pasó, que estamos en una nueva etapa, en un nuevo renacer de la iglesia, Bueno, y sí, justamente hoy, en estos días, no sé si ayer o antes de ayer, salió una nota en el diario La Nación de una entrevista que había tenido el Papa Francisco con, con gente de la Compañía de Jesús en Lisboa, en ocasión de las Jornadas Mundial de la Juventud. Y bueno, lo que se hizo eco de esa entrevista era respecto de que aparentemente el Papa Francisco encontraba en Estados Unidos puntualmente focos de resistencia o de, digamos, de rebeldía que a él le llamaba mucho la atención. Fíjense que es sutil, donde empieza a cuestionar facciones dentro de la iglesia que se le oponen fuertemente y que, bueno, utiliza, por supuesto, el cliché típico, ¿no? Son muy rigurosos. Utilizan el rigorismo como contraversión de lo que es la iglesia de Francisco, y por supuesto que Elisabetta Piqué, que es su corresponsal, no ahorra palabras cuando dice que es la iglesia del pasado que no se quiere adaptar a los tiempos modernos. Entonces, evidentemente, el quiebre está no solo instalado, sino que además está difundido explícitamente por las enseñanzas de este pontífice, que además identifica perfectamente a dónde están los focos de resistencia o de rebeldía. Afortunadamente uno puede reconocerlo a eso, pero no es fácil de reconocer, porque cuando esto se plantea en un estilo literario básico periodístico, bueno, la gente común no distingue suficientemente a qué se está refiriendo. Entonces, naturalmente el católico a pie se hace la idea de que, bueno, estos católicos de Estados Unidos o de cualquier otro lado son, digamos, una especie de dinosaurios que conviven dentro de una iglesia que después del Vaticano II se llenó de flores y de primaveras, cuando en realidad vos observás lo que es la realidad de la iglesia norteamericana y uno ve los seminarios que están florecientes de vocaciones, celebran una liturgia digna, celebran el Vetus Ordo y crecen con un vigor católico que es realmente envidiable, ¿no? Porque estamos hablando de Estados Unidos, que es una nación súper liberal, con una filosofía totalmente consumista, materialista, donde está creciendo un catolicismo de raigambre tradicional, al modo como las grandes comunidades cristianas florecían. Entonces, hay que abrir los ojos sobre esto. Puntualmente, acá traigo a colación de vuelta lo que mencionaba Leandro, de la iglesia de la publicidad y la iglesia de las promesas. ¿Cuál sería la iglesia de la publicidad? Bueno, la iglesia, digamos, falsa, una iglesia falsa que invita a una especie de catolicismo vital, como decía el padre Castellani, digamos, epidérmico, un catolicismo de aplausos y de tomarnos de las manos y de cantar canciones bonitas,
y lo demás lo dejamos para el pasado porque nosotros somos modernos, ¿no? Tenemos que aceptar los desafíos de la sociedad. En fin, me parece que ese punto ahí, como lo plantea la nota, está clarísimo. Esto que dice también Juan del trigo y la cizaña creciendo juntos. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que tanto Castellani como el padre Membiel y Hugo Guas, por ejemplo, todos vieron lo mismo. Porque Hugo Guas en Juana Tabor y 666 habla de la iglesia del porvenir. Entonces, todos hablaban de los mismos, nada más que, bueno, Hugo Guas con su que escribía más, digamos, literatura, le puso ese nombre, ¿no es cierto? Entonces, todos hablaban de lo mismo con nombres distintos. Eso llama la atención. O sea, y estamos hablando que Hugo Guas escribió ese libro antes del Concilio Vaticano II. Sí. Y llama especialmente O sea, el enemigo de Cristo, de la Iglesia, nuestro enemigo, ha hecho un trabajo muy minucioso, por ejemplo, en la catequesis para la comunión y la confirmación en la parroquia, en las parroquias en general. ¿Sí? Uno va a catequesis, una vuelta hablando con uno de mis hermanos, estaba indignado porque la hija estaba yendo a catequesis y le fue a decir, papá, ¿el Papa puede ser judío? O sea, una pavada, ¿no es cierto? Una pregunta que hizo un niño, pero ojo, o sea, no hay contenido, está totalmente vacío de contenido, es todo sentimentalismo, todo pintar dibujitos. Las preguntas de los niños nunca son pavotas. Nunca son pavotas, porque te tienen que despertar algo, decir, o sea, no entienden nada. Y y después otra vuelta me contaron una que la maestra, la catequista había dicho que la Virgen María era muy católica. O sea, cuestiones que voy a decir, por el amor de Dios. Entonces, bueno, ahí el enemigo ha hecho muy bien su trabajo, como lo ha hecho también en La Nación, ¿no es cierto?, en La Patria, de infiltrarse y de poder diluir la fe, de poder diluir la enseñanza, de poder diluir hasta la misma piedad, ¿no es cierto? Hoy uno va a hablar con un sacerdote y le dice, y estoy medio flojo en el rezo del rosario. No, bueno, el rosario no es necesario rezarlo. Con que vos tengas un minutito de oración con Dios mental en el día ya está. O sea, nivel, es como en todo, nivel para abajo, y para abajo, mucho más para abajo. ¿Se entiende? Sí. Entonces... El tema, Juan, es este. Mira, bueno, primero voy a decir una cosa. La academia era la Academia Pontificia para la Vida, que la contradicción, porque no me acordaba el término, que era una contradictio, porque se nombraba en la Academia Pontificia para la Vida a gente a favor del aborto, se nombró, a favor del aborto, a favor de la eutanasia. Lo quería decir, porque eso en tándem con lo que habíamos hablado de Zaffaroni. Pero relativo a lo que dice Juan, que es muy cierto y está buenísimo hablar del tema de lo que nos pasa a nosotros como laicos, considerar que, fíjense cómo se vincula todo lo que dijimos, todo lo que dijo el negro, lo que dijiste Lean, todo esto de la democratización, esta de bajar, eliminar las jerarquías, del que hable el que sabe, ¿me explico? Es decir, el sacerdote que sabe, me explico, el fraile que sabe, que conoce la doctrina y que te enseña y que por el cual uno realmente se forma y no que hable cualquiera, ¿sí? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con eso. Lo digo ¿por qué? Por experiencias, hablando como decía Juan recién, las experiencias de lo que a uno le pasa. Que ojo, cuidado que también, si bien lo malo a veces también trae cosas buenas, porque por ejemplo es evidente ya que, no sé, uno va a una misa y se va y sabe que realmente estamos en guerra, lo cual eso es bueno, que uno ya se empieza a espabilar de que, vamos, hay que armarse, sí, hay que ponerse al frente y discutir, porque si no nos pasan por arriba. Por ejemplo, contando experiencias, yo les contaba la otra vez, le contaba también, bueno, a Raúl, que le mando un saludo, que recién mandó un mensaje que me hizo acordar, una misa donde fui, donde, por ejemplo, en lugar de sacerdote yo creía que lo estaba escuchando al Rabí Shankar, ¿se entiende? Es decir, que hablaba, que hablando del pelagianismo, que hacía referencia el negro también, es decir, que me hacía acordar de Teilhard de Chardin, me explico, respecto
a la cuestión de que te salvás por vos mismo. Escuchen, podés ser habitado por ángeles o por demonios, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Te salvás porque vos podés. Cristo fue el primer terapista. Nos tuvimos que ir con mi familia. Yo les dije, miren, discúlpenme, le dije a mi esposa y a mis hijos, vámonos de acá. Sí. Es un hereje. O sea, hay que irse. Entonces, me pasa frecuentemente. Claro, la cuestión es que, hermanos, es lo que estamos hablando. Es decir, esto de lo que hablaba, ¿no? Membiel, lo que hablaba, todos los autores de los que hablábamos recién, ¿no? Que digamos, ya ellos lo preveían. Ahora lo estamos viviendo. La idea es, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Es decir, me parece, ¿no? La dejo abierta a ver qué les parece. Bueno, me parece que tiene que ver con algo que teníamos pensado también comentar, ¿no? Porque justamente alguien te puede decir, bueno, y en este panorama que ustedes están describiendo, ¿y qué hacemos? Yo en el caso, cuando a veces me preguntan esas cosas, decir, mirá, no hay nada que inventar, hay que hacerlo de siempre, el Evangelio y el Catecismo. Eso son las verdades que hay que creer y hay que practicar. Ahora, por supuesto que uno vive en comunidad, ¿no? Y es muy importante esta unión entre los que coincidimos, entre los que coinciden, ¿no? Y por eso quiero tocar el tema, acá ya viniendo a la Argentina, más en el caso nuestro particular, de que en la Argentina hay lo que serían islotes de cristiandad, ¿no? Gente que quiere ser fiel a lo que siempre creyó, fiel a la tradición, al Evangelio, ¿no? Al magisterio de siempre, ¿no? Y nosotros podemos decir, por lo menos que hace 15 días, acá en este país, ha sido un fin de semana de gracia, porque por un lado se llevaron adelante la peregrinación Nuestra Señora de la Cristiandad, que es la que va desde Rawson a Luján, donde la gente camina 100 kilómetros, 110 kilómetros se caminaron este año. Y por otro lado, las jornadas de formación del litoral que se hacen en la ciudad de Paraná. Y ahí son focos donde uno puede nutrirse, digamos, compartir, tomar aire, o una especie de oasis, y resistir, ¿no? Tener fuerza, o sea, tomar la fuerza para seguir resistiendo ante el modernismo que de alguna manera lo ahoga. No es lo único que hay, ¿no es cierto? Porque esos focos existen por todos lados, gracias a Dios, en la patria, es cierto. Pero se da justo el mismo fin de semana, entonces uno dice, che, el fin de semana del feriado de San Martín no se toca, ¿no es cierto? Es impresionante. Pero además con testimonios que realmente marcan el año, ¿no es cierto? Realmente marcan el año. Y uno tiene la posibilidad de encontrarse con miles de católicos que tienen la fe que uno ha recibido. Bueno, pero ese es otro punto importante para los que le gustan medir las cosas por cantidad, ¿no? Esto crece, la peregrinación crece, las jornadas crecen desde que nosotros vamos hace 20 años, ¿no? Lo que mencionaste vos, creo, de Estados Unidos, los seminarios tradicionales de buena doctrina, y digamos que crecen tanto que molestan. De hecho, acá en Argentina cerraron el seminario de San Rafael por eso, ¿no? Porque era el único que crecía, digamos. Sí. El riguroso, digamos. Impresionante. Uno se ríe, pero es triste, ¿no? Porque yo creo que Dios pedirá cuentas de todo eso, ¿no? Porque, digamos, uno siempre pide sacerdotes santos en sus oraciones y, bueno, se encuentra con estos panoramas de seminarios progresistas que están vacíos, se van vaciando paulatinamente detrás de obras monumentales de construcción, ¿no es cierto? Plata que se gasta para hacerse un seminario, y están vacíos. Y por el otro lado, una incipiente fe religiosa profunda que cala en el corazón de los jóvenes, que cuando ven el testimonio que hay, encuentran el fuego del catolicismo vivo. Entonces, un poco... Sí, dale.
A mí me pasó una vuelta que hablando con un joven de 20 años de mi familia, me decía que se había cansado de la hipocresía que se vive en la iglesia, en el sentido de que el sacerdote explicaba lo contrario a la doctrina. Entonces se cansó, ¿sí? Se cansó porque como que no le encuentran el sentido los jóvenes. Es como esa hipocresía, ese doble discurso que no va, y también el tema de la falta de seriedad de los sacerdotes. Y era un muchacho que no conoce nada de la misa tridentina, no conoce nada. Entonces vos decís, el muchacho tiene fe, porque para decir una cosa así, tiene fe, y no está errado. Y aparte de tener fe, tiene sentido común, Claro. que hoy día es muy difícil encontrarlo, sobre todo Sí. por ahí en los jóvenes que están pobres, están aturdidos por el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que es de destacar eso, ¿no? En el sentido de lo que vos decís. Los jóvenes se dan cuenta, no son tontos, los toman Porque, por tontos. a ver, la juventud, la juventud es la etapa del heroísmo. Y el corazón joven busca heroísmo, no busca lo que el mundo da. Naturalmente, cuando uno despierta al mundo siendo joven, lo que quiere es testimonios íntegros. Entonces, cuando te encontrás con un sacerdote que te invita a un sacrificio y que además da el testimonio de que él mismo lo está haciendo, en el caso de una peregrinación, ¿no? Marchar junto a sacerdotes, junto a jóvenes de todas las edades, junto a familias. O sea, a mí me impacta enormemente saber que hay familias que van con cochecitos, que se preparan y marchan a la par de chicos de 18, 17 años y con el mismo fuego. Yo creo que eso realmente conmueve y uno no queda indiferente ante ese testimonio. Entonces, cotejando un poco las dos cosas, ¿qué es lo que más atrae? ¿Qué es lo que más impacta en lo hondo del corazón? Un retiro donde de repente hay vivencias puramente sensibles, como son algunos retiros de impacto que yo he conocido, y donde bueno, salimos todos contentos, pero en la primera de cambio tiro todo, o un testimonio de fe donde se te enseña a amar a la patria, donde ves el testimonio vivo de los héroes de la patria, porque además, por ejemplo, en el caso de la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, tenés la oportunidad de darle la mano a un héroe de la patria como Pablo Carballo, o sea, de la estirpe sanmartiniana, es como estar dándole la patria al mismo San Martín. Entonces, ¿qué es lo que más conmueve el corazón de un joven? Cosas pasajeras que suceden en un fin de semana lleno de emociones y que después cuando se ponen a prueba no queda nada, o el recuerdo de haberle estrechado la mano a Pablo Carballo, de haber celebrado la misa con dignidad, la misa tridentina, de haber conocido sacerdotes que vienen de España, que vienen de diversas partes del mundo, he visto banderas de Colombia, de todos lados. A mí me parece que el testimonio es claro, entonces lo que molesta es eso, es el fuego del testimonio, ¿no? Por eso, negro, cuando yo preguntaba hoy qué hacer, en realidad la pregunta es retórica porque uno, como bien ustedes apuntaban, como decía Paul Claudel, o sea, la juventud está hecha para el heroísmo, no para el placer. La respuesta está ahí, la tenemos enfrente. Es decir, esta caída que vemos, en realidad despierta espíritus, prende el fuego. Eso es importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que resistir. Sí. Hay que resistir para reconquistar. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, nos podemos remitir a cuestiones históricas. También hoy hablamos de la Revolución Francesa. ¿Cómo no acordarnos de la Vendée? ¿Se entiende? De los sacerdotes juramentados que los querían hacer juramentar y resistían, ¿no? Resistían en la oración, con pasión, ¿me explico? Y bueno, y con lo que hay que hacer, que hay que enfrentar. A mí me parece que ahí está el tema, ¿no? Pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que nos defienda de nuestro enemigo, estar todos juntos,
ser una comunidad católica, una verdadera comunidad católica. Así que realmente, y me emocionaste, Negro, con lo que decía. Yo creo que la respuesta está ahí, eso quería decir. Mirá, Bueno, hay que ser, perdón, Negro, el cardenal Sará, en una de las peregrinaciones que se hicieron en Chartres, en Francia, en la homilía de cierre terminó diciendo que debemos ser bandeanos, ¿no? Él decía bandeanos porque estaba ya justamente en Francia. Nosotros podemos decir también cristeros, bueno, los cruzados, los católicos de la guerra, los malvineros, cruzados de la guerra civil española, tenemos un montón. Pero bueno, ellos, el enemigo, como bien dice Juan, ¿no? Que no se habla, pero el enemigo de Cristo, el enemigo de la iglesia, el enemigo nuestro, nos ha hecho esta idea de que la iglesia peregrina es la iglesia militante. Nosotros estamos en una constante batalla contra nosotros mismos, contra el mundo, contra el pecado, contra el demonio. Entonces, la manera de encarar la vida es esa, ¿sí? Estamos, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, dice Job, ¿no? Era el lema del padre Escurra de la ordenación sacerdotal, ¿no? Hay que y su epitafio también. Mirá. Hay que Yo creo que en ese sentido también hay que ser conscientes de que estamos en una guerra, no guerra cultural como algunos dicen, sino sobre todo y muy por encima, una guerra espiritual. ¿Está? Entonces hay que ser conscientes de eso. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las potestades angélicas. Y el primer paso, ya que decíamos, para los jóvenes, el primer paso es alejarse del pecado y tratar de prometer, tratar de jurarse, no caer en pecado mortal. Y si uno tiene la desgracia de caer en pecado mortal, rápidamente ir a confesarse, pero levantarse con el propósito de no caer puntualmente en pecado mortal. Y de esa manera creo que es una buena posición para presentar defensa a todo esto que estamos viviendo. No caigan los jóvenes, levántense, no caigan en pecado mortal. Bueno, te agradezco esto que decís porque es la verdad como para guardarlo como perla de esta conversación, porque es la síntesis de la pregunta que dice Nahuel un poquito antes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y ¿qué tenemos que hacer? Roguemos que la vuelta de Cristo nos encuentre confesados, ¿no? Y mirando arriba. Y lo comento porque nosotros vivimos justamente actualmente en estos días la euforia por una nueva elección presidencial. Y bueno, cuando viene esta época de la historia, del año, de los años, todo, viste, empieza a ponerse áspero, ¿no? Y empiezan a salir los temas, ¿no? Y pues, se había dicho recién, habías dicho recién, Mariano, esto de, acá no se trata de dar una batalla cultural, acá se trata de dar una batalla espiritual, una batalla teológica. Qué buen punto ese, ¿no? Para hacer un montón de distinciones, ¿no? Porque como que tendemos enseguida a mirar horizontalmente la historia de la Argentina en este 2023 y nos olvidamos de mirarlo verticalmente. Bueno, Negro, a ver, como ya parafraseando, o citando, mejor dicho, a Donoso Cortés, ¿no? Detrás de todo cuestión política subyace un problema teológico, ¿no? Y por eso, digamos, ya que diste pie a esto, y teníamos pensado también hacer algunos comentarios de la actualidad política argentina, ¿no? Por empezar, digamos, de esta democracia liberal, ¿no? Que hay que decirlo, que vale la pena algún día desarrollar con más tiempo, ¿no? Y esto de ver que ahora hay mucha gente entusiasmada con lo que se le ha denominado la nueva derecha, ¿no? Y hoy quien es el representante de esa nueva derecha es Javier Milei, ¿no? Entonces, y uno ve que hay gente entusiasmada y uno ve que hay
buena gente entusiasmada. Nueva derecha que uno en algún momento miró con buenos ojos, por lo menos con ojo crítico o analítico, ¿no? Sí. Frente al momento histórico que nos tocaba, por lo menos en el año 2018, en las elecciones anteriores, sobre todo, que se pusieron en juego un montón de aspectos que uno, digamos, por no pecar de idealistas o de faltos de realismo, trató de un poco romperse la cabeza con estas cosas, ¿no? Hay que decirlo, digamos, sí, claro. esta nueva derecha empezó a crecer con muchos elementos interesantes desde el punto de vista del pensamiento, y han puesto en juego nuestra, digamos, el ejercicio de tener que hacer miles de distinciones. Pero hoy en día el panorama nos ha llevado a poner nuestras expectativas en un personaje oscuro como Javier Milei, un personaje que despierta más que sospechas, digamos. Sí, nosotros, digamos, en este tiempo creo que, bueno, todos nosotros hemos puesto, digámosle, buena voluntad para querer entender, para querer ver cómo se puede, incluso tratando de hacer algo cercano a lo partidocrático, y nuestra experiencia ha sido realmente mala. Más que mala en el sentido de que se confirmó que o el sistema te expulsa o te absorbe y te hace como ellos, ¿no? Eso es lo que, digamos, no es agradable escucharlo para muchos, pero es la verdad que nosotros tenemos para decir. Nahuel ha tenido una experiencia mucho más vívida, digamos, por lo que le ha tocado pasar hace algunos años cuando hemos intentado comprometernos de otra manera a nivel político, y la verdad que las cosas que han sucedido son escandalosas, por lo menos. Entonces uno dice, bueno, todo esto hay que advertir permanentemente. Sí, es difícil. Yo o sea, llevaría a que tuviéramos que hablar, ¿no?, durante 2 o 3 horas. Es complicado. Yo creo que tiene aristas que las podemos encarar por distintos lugares, ¿no? El sistema, los personajes, el financiamiento, cuestiones incluso que hoy han sido muy polémicas y que han generado rispideces hasta dentro de nuestras filas, ¿no? Lo cual nos llama también a nosotros a reflexionar un poco sobre esto, es decir, ¿qué es tan importante para nosotros? ¿Me explico? Ese me parece que es el kit de la cuestión. ¿Qué tan importante es esto que nosotros tenemos que estar defendiéndolo por encima incluso de Cristo, por ejemplo, del reinado social de Cristo? Es decir, empezar a hacernos esas preguntas, porque me la hice yo, porque yo me encontré en un momento defendiendo cosas que eran, es decir, pero defendiendo personas, defendiendo sistemas, es decir, realmente esto tenemos que defender, o realmente nos tenemos que preocupar por otras cosas. Y bueno, a mí me resulta sumamente complejo. Yo lo hablaba con Lean, incluso le mandé un mensaje, el testigo, de que es algo que me tiene contrariado. Me tiene contrariado porque es, y yo creo que el que me escucha lo va a entender, es como si fuera un juego de sorpresas, de esquinas, de codos contra codos, marchas y contramarchas. Pero es que el sistema nos quiere encerrar, o sea, quiere que nosotros nos perdamos en ese laberinto, y como sabemos, del laberinto se sale siempre por arriba. Es decir, si es, la pregunta que nos hacemos es, ¿lo que estamos haciendo está o está dispuesto para el reinado social de Cristo? ¿Es para eso lo que estoy haciendo? O sea, ¿realmente hay un bien posible en lo que estoy haciendo? Me parece que viene por ese lado. Yo realmente no me creo por encima de nadie. Incluso yo he hablado con gente que habla mucho que conoce mucho de cuestiones, incluso gente que se ocupa de las ciencias políticas, y yo soy sabedor que no sé mucho sobre el tema, pero no soy tonto y no soy sonso. Y cuando veo quién financia, cuando veo de dónde viene, que el camino siempre conduce al dinero, cuando veo plutocracia,
dinerocracia, cuando veo partidocracia, cuando en realidad lo que vos estás buscando no es la verdad con mayúsculas, sino que en realidad estás buscando interés, ¿sí? Un interés para lograr algo, en realidad te estás perdiendo en el propio juego. Yo creo que eso es lo que, si nosotros logramos resolver eso, si logramos resolver, lo veo muy difícil, podemos llegar a lograr algo. Yo igualmente, esto lo digo, esto lo hablo a título personal. Yo tengo una opinión de que aquellos que lo están haciendo no ser demasiado críticos, aquellos amigos o gente, digamos, del ambiente que lo está tratando de intentar hacer por ese lado, de no atacarlos, no atacarlos porque cuando uno charla con ellos tienen buenas intenciones. Ahora bien, eso quiere decir que está bien lo que está haciendo, bueno, eso es otra cuestión. No sé si se entiende la idea, pero lo que hago hincapié es que Cristo está en el centro, realmente. Esto va a hacer que Cristo reine. Bueno, si no hace eso, que Cristo reine, es que no es el camino. Claro. Además, una cosa importante que durante todos estos años fuimos charlando, discutiendo y comprobando, además intentando, como vos estuviste, y nosotros de alguna manera, digamos, acompañándote, es decir, al final siempre, en todo, pierde la verdad. Porque hay que dejar un montón de cosas, esto no se dice, esto no lo digas, bueno, y empieza el tema de la táctica. En definitiva, como dice Nahuel, cuando uno ve el sistema, a dónde apunta, qué no hay que decir, qué hay que decir, quiénes están atrás, y la conclusión, la verdad es que Nahuel, vos te la pasás diciendo eso, ¿viste? Tiene 4 patas, una cola, ladra, es un perro. Bueno, Claro, por ahí además, no va, por ahí no pero va. claro, y además yo algo que aprendí mucho porque realmente en algún punto me amargué mucho y eso es una crítica que me hago, ¿no? Me amargué mucho porque puse muchas expectativas y en realidad puse esperanza mundana, ¿se entiende? Que eso es lo que también uno tiene que saber, porque uno tiene que estudiar sobre el catolicismo, sobre lo que es nuestra iglesia, sobre lo que es la virtud de la esperanza. Y la esperanza es Cristo, no es una esperanza mundana. Porque Sí, nosotros, esto es lo que hablamos siempre de la eucatástrofe, Sí. estamos condenados a la derrota, derrota tras derrota, porque sabemos que al final vencemos. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Sí? A sostener que somos minoría. ¿Me explico? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué una verdad, por más que la sostenga una minoría, va a dejar de ser verdad? Si la verdad es Cristo. No sé si me explico lo que quiero Sí, decir. sí, sí, Estamos sí. guiándonos sí, por numerolatría, me explico, por cantidades en masas. Cuando nos pasa que vas a misa y sos el único que te estás dando cuenta que lo que tenés ahí enfrente y lo que están haciendo es una herejía absoluta. Me explico, por ejemplo, llevándolo al tema de lo que hablábamos antes hace un rato. Es decir, es evidente que estamos en minoría, pero eso no nos hace que no podamos llegar a estar con la verdad, que la verdad es Cristo, es el Logos. Ahí está la cuestión, estar dispuestos también, sosteniendo nuestra fe y sosteniendo sí, a Cristo en sí, estar dispuestos a ser derrotados. Ese es el tema. Por eso decía de los bandianos. Los bandianos aguantaron hasta el final. Aguantaron incluso a que los suban a un bote y los hundan y se ahoguen. Me explico, a que los cuelguen. Hay que aguantar, hay que resistir, porque sabemos que esta vida, me explico, no es la importante. Estamos. Pero además nosotros tenemos, por empezar, digamos, el propio Cristo, ¿no? El gran derrotado para el mundo, ¿no? sí, Y sin embargo, en la cruz estuvo el triunfo. exacto. Nosotros eso lo sabemos. No es que nos gusta, no estamos diciendo que buscamos perder, ¿no? Sino que aceptar, por ejemplo, que este momento histórico no le da cabida a Sí, Cristo. Entonces hay que Sí, resistir de otra manera. Y poner falsas esperanzas es un error, una pavada. Yo sí, concretamente, digamos, como para ir llegando un poquito, tratar de terminar y que no nos extendamos, pero concretamente a mí me sorprende la gente que defiende de manera desproporcional a Milei, no a Javier Milei, como si fuera algo que viene de la nada, y uno a medida que va pasando el tiempo empieza a ver que se está armando
de gente, un equipo de gente que ya estuvieron todos en los 90. O sea, pero tremendo. por eso, ni siquiera resiste lo que él mismo está diciendo, ¿no? Exactamente. Y ojo, que a la vez, cuando hace algunas críticas con las cuales uno hasta se pone contento que la diga, ¿no? Pero hay que ver el conjunto. El otro día fue a la reunión del Consejo de las Américas. Nosotros sabemos qué es eso. Fue fundada por Rockefeller. A ver, el sistema es un péndulo y ahora le tocó volver al liberalismo. Ellos nos manejan, ¿no es cierto? Lo hablamos siempre, nos manejan en este juego de creer que las cosas están cambiando. Y bueno, puede haber cuestiones accesorias que sí, que pueden llegar a ser distintas, ¿no? Pero no quiero dejar de decir algo. Cuando se pone en la balanza lo bueno y lo malo, que muchas veces yo recibo esa observación, bueno, pero tenés que ver el bien posible. Lo que pasa es que yo y nosotros vemos atrás de Javier Milei al sionismo, porque él mismo no tiene problema en admitirlo. Sí, bueno, con eso se cae todo, incluso hasta lo bueno que pueda tener. Que además viene a ser la confirmación de las sospechas que nosotros venimos tejiendo desde hace tantos años, ¿no? Porque hablar de sionismo hace, no sé, 10 años atrás era una cosa, pero en la actualidad tiene un tinte mucho más dibujado, ¿no? Entonces, eso es lo que uno advierte, ¿no? Detrás de este personaje, para lo cual, o sea, estos análisis naturalmente necesitan que uno tenga un cierto grado de madurez también, ¿no? Convengamos que muchas cosas van decantando a lo largo del tiempo y con la experiencia, ¿no? Entonces, el pavor crece cuando uno ve que este personaje arrastra multitudes jóvenes, sobre todo, ¿no? Naturalmente, porque los jóvenes, lo que hablábamos antes, lo que no tienen son referentes, lo que no tienen es sentido de la lucha, lo que no tienen es motivos para resistir, no tienen motivos para morir, no tienen motivos para guerrear. Entonces, realmente todo se suma, se acumula en un panorama donde lo único que se huele es a rancio, ¿no? Porque, como vos dijiste, aparecen los verdaderos dinosaurios de la política y todo el mundo obnubilado detrás de un personaje construido mediáticamente. En fin, da para mucho. Da para mucho, pero digamos, como para agregar algo más, fíjense que se han encargado muy bien de hablar de echarle la culpa al marxismo cultural, ¿no? Cuando la verdad es que hay que decir que todo es consecuencia del liberalismo. Por eso uno lo que llama a la reflexión es decir, hay que estudiar, hay que pongas a los jóvenes, ¿no? Lean en serio, fórmense, porque eso que le están diciendo marxismo cultural es el liberalismo duro, proyectado y llevado a esas consecuencias. Ni Menem se atrevió a tanto. Bueno, por eso hace poco escuchaba a un ex protestante convertido, Santiago Larcón, que reflexionaba y decía, lo tiraba como algo que él deducía, nuestro próximo enemigo son los libertarios. Yo digo que sí, pero no por próximo, sino que se va a notar más, son los enemigos de siempre. Impresionante. El liberalismo, ¿no? Lo que pasa es que, como le decía Juan Manuel de Prada, el liberalismo es la chispa que enciende el socialismo, se necesitan mutuamente. O sea, uno atrae al otro, pero muy especialmente el liberalismo es esa chispa, enciende el sistema. Entonces, no sé, a mí eso me entra en una contradicción muy importante, porque incluso cuando uno ve la historia, lo ve como se reitera el sistema una y otra vez, es como si reiniciara. La pregunta es ¿qué tenemos que hacer? De nuevo, volvemos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, resistir. Yo creo que es igual, exactamente igual, porque creo que si ustedes hacen el análisis de lo que venimos charlando desde el comienzo de la posada, todo se vincula porque toda la historia tiene un nudo
o sea, o tiene una base teológica, absolutamente. Por eso es importantísimo, lo citábamos a Membiel, lo cito muy, muy especialmente al doctor Brady O'Bey respecto a su charla. Muy especialmente invito a que vean la charla en la última jornada del litoral en Paraná, porque realmente quedamos todos... a mí realmente me llegó, Lean, vos estabas al lado. Yo la recomiendo muy especialmente porque el católico que no entiende la teología de la historia, no entiende la historia. ¿Me explico? Claro. Si no entiende la lucha entre las dos ciudades, entre los dos mundos, porque acá lo tengo a Octavio, perdona que me apaga el micrófono. Él me dejó solo mi esposa, por eso no lo puedo sacar a Octavio. No hay problema. Futuro cristero. Cristero acá, mi amigo. Si no, es terrible. Pero no, lo que les decía es que es importante entender esto lo de los dos mundos, ¿no? Que dos amores fundaron dos ciudades, ¿no? Lo de San Agustín. Sí. Creo que lo hemos hablblado antes. Pero bueno, dejo ahí porque Octavio me está complicando la cosa. Y hay que entender, me parece, ¿no? Que también invito a quienes nos vean, que hay que entender las cosas desde el punto de vista de la teología de la historia y que son procesos, ¿no? Porque citar cuestiones del pasado que no se hicieron mal para fundamentar cuestiones de hoy es anacrónico, no tiene sentido. Es una tontería. Incluso depende de quién lo haga, a veces es malintencionado también para hacerte caer en ese error, ¿no? Sí. Pero bueno, las cosas todo tienen que ver como eslabones, ¿no? Sí, exactamente. Todo cierra en una teología de la historia, la verdad que sí. Porque mirar los hechos a la luz de la teología nos pone de frente al misterio de la parusía, ¿no? Y es como decía el padre Castellani, la gran verdad olvidada, ¿no? El gran dogma olvidado, ¿no? Entonces, realmente entender esto que nos pasa a la luz del misterio de Cristo, pone las cosas en su lugar, realmente. Yo en eso creo que algo que me ha ayudado muchísimo de entender en este tiempo es justamente lo que está sucediendo detrás de la peregrinación Nuestra Señora de la Cristiandad, detrás de lo que se viene haciendo detrás de las jornadas de Paraná, y detrás de muchísimos otros lugares. Realmente acá hay un germen que está mirando la vuelta de Cristo, que es inminente, ¿no? Los ojos en el cielo y nada más, ¿no? Cosa que cuando uno se mete en el ámbito de la política, bueno, se empieza a embarrar en el lodazal de la democracia, ¿no? Que es la gran mentira con la que como decía don Nimio Danquín, la democracia es el opio con que se embota la conciencia para mediatizarla, es decir, ¿no? Como que quedan todos omnubilados detrás de un dios, de un demonio, que lo único que hace es idiotizar, ¿no? Lamento esta conclusión, pero a mí no me queda clarísimo, ¿no? Lo que me llama poderosamente la atención del ciudadano argentino promedio es que es como se cree en todo lo que el político dice en su campaña, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estamos seguros de que Milei va de alguna forma a abolir la ley del aborto? ¿Qué nos asegura que Milei va a hacer una cosa así? No presentó ningún proyecto para eso. Pero aparte, ya ha pasado. Hace poco, con la ley de alquileres, dio marcha atrás lo que él decía antes, hubo ahí una cosa media rara. ¿Quién te dice que no sea una forma de captar votos de un sector de la población? Ya lo vivimos a esto. Vamos, no seamos giles, ¿no? Seamos un poco más despiertos, más astutos. Ya lo vivimos. Menem también nos prometió un montón de cosas. Néstor Kirchner nos prometió un montón de otras cosas. Ya está. Démonos cuenta que el problema, la enfermedad, no es la izquierda, la derecha, más allá de que, lógicamente, que ahí reside todo el tema, ¿no?
pero es lo mismo, es todo más de lo mismo. No hay que buscarle otra vuelta. Es Es el el sistema, es el Es el sistema. El sistema, y puntualmente la democracia es así. Sí, sí, sí. La democracia es así. O sea, pensemos lógicamente, ¿cómo puede ser que una persona vote a quien sabe, como fue cuando se votó a Alberto Fernández, cómo puede ser que una persona vote a quien sabe que le va a hacer daño? O sea, es como que el enfermo, en vez de buscar la cura, en vez de tomar un remedio, busca otra enfermedad. No solamente la que tiene, sino busca enfermarse nuevamente. O sea, es un idiota, un poco lo que vos decías. Digamos, o sea, es idiota o sea, es necio. No hay otra. Lo que vos decías cuando arrancaste recién, es decir, acá hay que formarse, digamos. El tema es que, digamos, la gente ve en Milei un salvador, pero porque no tienen lecturas. Entonces, me parece que una de las consignas fundamentales para este tiempo es tener buena formación. Así que me parece que eso es un punto de apoyo fundamental para... Y yo lo que veo también es que en el fondo, tanto, hablemos, digamos, en estos términos dialécticos que ya sabemos que son un juego, pero tanto izquierda como derecha, en el fondo, terminan eligiendo por una cuestión económica. Porque la cantidad de votos que sacó Milei quiere decir que lo votó un montón de gente que antes habían votado a Macri, que antes habían votado a Alberto, que antes había votado a Cristina. O sea, es una cuestión de plata. O sea, a ver si me pueden solucionar este tema. Ahora le creo a este que dice que va a dolarizar, entonces... El voto anti-K. Pero a ver, otra cosa más. Todos... lícitamente la gente salió a quejarse por el 22% de devaluación, la inflación, el dólar, que pum. Es entendible, es lógico, porque uno le afecta al bolsillo, tiene que darle de comer a sus hijos, es lógico. Pero toda esa gente que ahora se queja y que se rasga las vestiduras diciendo todo eso, con la ley del aborto, musarela. Con la ley del divorcio, musarela. Entonces, ¿en qué sociedad vivimos, hermano? Es una hipocresía total. No, y hay algo peor, Juan, para ir terminando. Cuando fue el tema de la ley del aborto, se cantaba y se gritaba con aborto no te voto, y era mentira, porque votaron a abortistas. Porque recordemos que en las elecciones pasadas estaba también Gómez Centurión, y no sacó ni 1,5 puntos. O sea que, fíjense que incluso dentro del mismo juego había una opción que los mismos que decían con aborto no te vota, votaron abortistas. Y yo doy fe en eso por conocerlo a Juan José, que realmente es un muy buen líder, lo quiero decir, porque yo estoy criticando al sistema y él, digamos, se ha postulado en varias oportunidades, hemos querido formar, ahora sí, yo sigo afiliado al partido, no sigo activamente. Yo, perdón chicos que lo interrumpo, pero lo quiero decir porque me parece, haciendo esa referencia, nobleza obliga. Claro. Nobleza obliga, que es un gran líder, una gran persona, con muy buenas intenciones y un muy buen plan, pero ¿qué pasa? ¿Qué te pide el sistema? El sistema te pide... Estoy hablando desde mi postura, no estoy diciendo, esto lo que digo no lo dice Juan José, lo digo yo, por la experiencia, por lo que he visto. Pero, espérame, ¿qué te pide? Te pide plata. O sea, el sistema no funciona sin dinero, es así. O sea, como decía el padre Leonardo Castellani, la democracia es el gobierno de los mercaderes, es así. Gobierna el dinero, gobierna Mamón. O sea, si tenés dinero, es un leviatán, es una boca enorme donde vos tirás dinero para esto, para lo otro, propaganda, no sé, por ejemplo, los medios masivos de comunicación son los medios de propaganda. Es decir, podés tener muy buenas ideas, muy buen equipo, todo, pero
es como cuando querés, viste, arrancar el auto y no tenés combustible, es lo mismo. Bueno, perdón la intervención, Lean, pero quería decir. No, pero que digamos que esa es el ejemplo concreto de cómo o te expulsa o te absorbe. Porque Claro, cuando sí. tenés que poner la plata que hay que poner es porque ya arreglaste con, con los que no tenías que arreglar. No, y además es un sistema perverso, porque hablas con tipos que no sé, que son dueños de sellos de goma y tienen el poder y te Sí, dicen a vos, mirá, es así, y no sé, es realmente, yo no tuve una, si bien agradezco mucho a la gente de Santa Fe, eso también lo tengo que decir, ¿no? En honor, en rigor de verdad, eh, que agradezco muchísimo a la gente de Santa Fe. Eh, Podés tener muy buenas intenciones, pero el sistema es un infierno. O sea, es como bajar a un sótano, tenés que hablar con el diablo. Y eso es sí, todo un sí, sí. tema, ¿no? Y el cristiano no está hecho para eso, está para derrotarlo. Pero bueno. Bueno, para ir terminando, ¿no? Pero es importante porque Ariel recién lo marcó, el tema de la formación. Y vuelvo al principio que yo dije, hicimos esta charla pensando en algunos jóvenes que a todos de alguna manera se nos han presentado y nos han pedido, no sé, alguna opinión, algún consejo. Me parece que es un buen momento como para poder recomendar alguna lectura, ¿no? Eh, no sé, Bien. por ahí Mariano, vos qué te Mariano. parece que, que podemos recomendar? Mirá, bueno, ante todo, ¿no es cierto? La Biblia, hay que volverse, o hay que plantearse algún nivel de seriedad para leer la Biblia, leerla completa, con mucha conciencia. Y después, bueno, en la vida no hay mucho tiempo para leer de todo, entonces es importante formarse de acuerdo al estado de vida que uno tiene, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, no soy abogado, no voy a leer de leyes, ¿no es cierto? Pero sí es importante, bueno, conocer lo fundamental, esencial de nuestra religión, leer buenos libros, ¿no es cierto? Aparte de la Biblia, Ujú. no sé, A mí se me ocurre, sí, digamos, como ujú, para hacer una sugerencia, porque los considero que han sido hitos también, y muchos los compartimos, ¿no? El libro de Carlos Saqueri, El orden natural, parece por básico, ejemplo, sí, ¿no? sí, Para entender y Bien. tener una brújula, que uno realmente lo comprueba, es una brújula para toda la vida, ¿no? No ujú, significa que esté totalmente acabado el tema en ese libro, pero, claro, pero nos ponen en el marco sí, 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 de sí. los temas, ¿no? Puede Para que ser Él otro, reine también, para que el ya no reine sé, Januset, clave, clave. Yo si tuviera que, yo si tuviese que sintetizar un poco para la formación, un libro que para mí ha sido una bisagra realmente, John Senior, La restauración de la cultura cristiana. Es un libro También, bisagra, por lo menos para mí. sí, sí, claro. sí. Yo Que, sumo, acá lo pongo también, ¿sí? De Juan Claudio Sanabuja, eh, Poder Global y Religión Universal. Me parece también fundamental, clave. ¿no? Creo que incluso hemos tenido acá, Lean, un curso hemos Un hecho, curso ¿no? hemos hecho Sí, sobre del eso, padre sí, Sanaguja. sí, sí. Fundamental para entender lo que nos está pasando, ¿no? Ujú, Fundamental. Ujú. sí. Bueno, Y yo recomendaría, perdona Juan, y yo ahí te doy la palabra, también, que para mí es importantísimo y que a veces el católico en esta lucha, hoy decía Mariano también, la guerra cultural, es decir, que entender también cuál es nuestra cosmovisión, porque si no nos formamos, no vamos a entender qué es lo que estamos defendiendo. Ujú, Entonces también recomendaría La cristiandad y su cosmovisión del padre Alfredo Sáenz. ¿Eh? Muy, Ujú. muy especialmente para entender qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? Que es la La cristiandad. caballería del padre Alfredo Sáenz también, Esa. un muy buen libro, La grandes caballería del libros. padre Alfredo Sáenz. La suma teológica de Santo Tomás, lógicamente, un Claro, nivel allá arriba, ¿no? sí, sí. Eh, Sermones patrióticos del padre Escurra, un librito pequeño pero con muchas verdades, Ujú, bien argentino, ¿no? sí, ¿Eh? ahí lo tiene el libro, Ahí lo claro. tiene el negro.
Sí, el padre Eh, Curra Medrano también, Historia del Anticristo. ¿eh? del Muy, anticristo. muy actual, muy Sí. actual. Bueno, Yo yo tam- para agrego también, porque Ariel me hizo recordar esto de John Senior, y para los que les gustan las novelas, El despertar de la señorita Prim. sí, Eh, exactamente. Creo que es un Sí. librazo que a uno le deja una marca. Ahí está, le deja una Ahí está el marca. chivo. Ahí está, sí, sí. Sí, una Eh, lectura muy fresca, fácil ujú, lectura, muy sí, entretenido, lindo, pintoresco, un Hermoso libro, texto. un bálsamo para el alma ese libro. sí, 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 sí. hermoso. sí, sí. Sí, esto Bueno, que después todo, decían todo lo de también, Hugo Boss también, ¿no es Sí, cierto? Sí, ni exactamente. hablar, ¿no? Eh, esto Juan Juan que Atabor lean 666, siempre, Año 10 también, por favor, un muy Sí. buen libro, bien sabedrista, ¿no es cierto? Desde ya todos los de Castellani, ¿no? No, Pero Mm, lógico, bueno. hago especial mención eh, a Cristo y los fariseos, ¿no? ajá, También. Son esos Suma- libros que uno le De acuerdo. le dejaron una marca sí, porque lo que decía ahí después lo vio. Cristo claro. vuelve o no Claro, vuelve, Su Majestad claro. Dulcinea, bueno. Yo también quisiera recomendar no solo la lectura de la consagración total a María Santísima por el método de San Luis María Griñón de Montfort, sino que aparte de su lectura también avanzar en la consagración. Y uno cuando se sienta este, y con el avance necesario, poder hacer entonces esa consagración. Es un libro que se va a leer durante toda la vida. Y en general los escritos de los santos es algo muy jugoso, no hay un solo santo. En eso la iglesia es riquísima, la iglesia triunfante de Cristo es riquísima. Así El que en padre eso... Javier Olivera Rabasi había hecho un compendio sobre San Vicente Ferrer, que está muy bueno, también. Ujú, Ese es muy bueno, ese librito. sí, Eh, Creo que trata sobre la venida del anticristo. Está muy exacto, bueno. sí, sí, sí. Eh, Yo hace poquito leí un libro que es nuevo, ¿no? Porque me insistió muchísimo un amigo de Rosario que se llama Las hojas de la higuera, que es de Javier Anzuategui, que es una novela, pero una novela que eh, no es distópica porque en realidad es un relato de lo que va a pasar dentro de poco, ¿no? Es una continuación que Anzuategui hace después de lo que se vivió en el 2020 con vacunas y pandemia y todo eso. Bueno, eh, lo proyecta, ¿no? Lo proyecta ese gobierno mundial, eh, la aparición del propio anticristo, incluso habla del aviso de Garabandal. La verdad que es un libro que eh, por momentos asusta, pero bueno, tiene el final, ¿no? De la segunda venida. Lo recomiendo muchísimo. Bien, bien, bueno, y bien. más allá de la formación, ¿no es cierto? Recordar la importancia del rezo del Santo Rosario diario, ¿sí? De la Sagrada Eucaristía en lo posible diaria también, ¿no es cierto? Que nos reconforta y que nos permite seguir luchando, ¿sí? Ujú. Son las armas para vencer al enemigo, para vencerse el propio pecado, ¿no es cierto? Para vencerse uno mismo con sus propias tentaciones y demás, y para vencer al enemigo infernal. Eh, Eso es clave, ¿no es cierto? Poder llevar una vida espiritual eh, dentro de las limitaciones que tenemos como hombres, ¿no es cierto? Que somos tan poca cosa al lado de Dios y de la Santísima Virgen María, eh, mantener firme la fe, ¿no es cierto? Tratar de no sucumbir. Y estar tratar de estar siempre al lado de buenos sacerdotes, ¿no es cierto? Y defenderlos. Y defenderlo. Defender a los buenos sacerdotes. Defender a los buenos sacerdotes, yo me atrevo a decir, y con esto soy un poco, tal vez me van a tildar de extremista, pero hasta con la propia vida, ¿no es cierto? Sin importar nada, porque son otros Cristos, ¿no? Y hay que defenderlos, ¿sí? Hay que acompañarlos, rezar por ellos y defenderlos, porque hay muchos que están muy solos, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, muchachos, me parece que una hora y media es suficiente, ¿no? La podemos Así seguir es. en otro momento. Pero bueno, pero no te quiero quiero dejar decir, de... pero te quiero Nahue, decir, Lean, que perdóname. Antes, porque me olvido, si no lo vengo pensando. sí, Mandémosle un gran saludo a Dalmi, que es uno de los miembros también del Centro Castellani,
que como acaba de nacer su hijo, bueno, no pudo estar con nosotros, ¿no? Me había olvidado de nombrarlo al principio. Qué grande. Un saludo a Dalmiro, a Milagros, obviamente, Sí. y al pequeño Bernardo. Y lo que te quería decir solamente para que interrumpía era de que nos estuvieron siguiendo la gente que se sumó desde el principio sin parar. O sea que no ha variado, ha estado siempre el mismo número, así que eso, agradecerle a aquellos que se han quedado con nosotros en esta posada, escuchándonos, porque para nosotros es importante, ¿no? Es importante que por ahí sea poco o sea mucho lo que podamos aportar, para nosotros eso es, digamos, relevante para lo que nosotros creemos que realmente hay que hacer, ¿no? Que es dar el buen combate. Y que creemos que este es el combate que nos toca a nosotros. Así es, por eso lo hacemos. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Nos veremos, digamos, saludamos a la audiencia y nosotros nos vemos tal vez mañana. Ya vamos a organizar. Nos vemos, para la próxima me peino. Bueno, un abrazo a todos y saludos. O voy. Saludos. Adiós. Viva Cristo Rey. Adiós. Viva. Viva. Adiós. Bueno, muchachos, muy bueno, muy bueno. Ahí te terminaste de despeinar, Nahue. No. Seguimos en vivo. Yo también estoy despeinado, pero